Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Incline su rostro y acompáñeme a orar un momento. Padre, gracias te doy por esta nueva oportunidad de estar junto a mis hermanos, de compartir tu palabra. Y yo te quiero pedir, Padre, humildemente que seas tú guiando mis labios y que tu palabra, Señor, pueda ser predicada, que tu Espíritu Santo nos convenza de la verdad de tu palabra, que ella sea la que nos dé claridad de tu voluntad en este momento y que podamos como iglesia, Padre, ir creciendo, ir aprendiendo más de ti, pero por sobre todo, más que aprender, más que llenar nuestro intelecto de información, que podamos por sobre todo ser impactados con tu verdad, impactados con tu palabra y poder ponernos a disposición de ti, Señor, para ser transformados conforme a lo que tú deseas de nosotros. Muchas gracias te doy, Padre, por este tiempo. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tiempo que vivimos hoy es un tiempo sin duda bastante peligroso. Es un tiempo bien especial en lo que tiene que ver con la historia, cómo vivimos como sociedad. La otra vez, hace un tiempo atrás, conversaba con un hermano que conozco de Puerto Rico. Estábamos hablando sobre el evangelio en las distintas culturas y él me comentaba que en Puerto Rico hace bastante tiempo ya, cuando nace un niño o una niña, en su acta de nacimiento, en su certificado de nacimiento, le ponen hombre y entre paréntesis provisoriamente, o mujer provisoriamente. ¿Por qué? Porque hace años en Puerto Rico ya se establecieron las leyes que hoy en día estamos escuchando que están sonando en nuestra sociedad. Allá hace mucho rato ya que se implantó esto de la ideología de género y finalmente el niño o la niña define lo que quiere hacer y ni siquiera es necesario que sea mayor de edad para hacerlo. Basta con que el niño tenga alguna conciencia y puede ir al registro civil de Puerto Rico y decir: yo me siento niña, así que por favor cámbiame eso y ya no voy a ser hombre. Ese es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, un tiempo en el cual ya no hay verdades absolutas. Todo es relativo, ¿cierto? Ya no definimos si somos hombre o mujer por simple biología, ¿ya? Porque eso es lo que lo que nosotros aprendimos en muchos años atrás. O sea, la biología misma nos muestra qué es hombre y qué es mujer. Por cierto, sacando de lado lo más importante, que es la palabra de Dios, la que nos muestra que Dios creó a un hombre y a una mujer. Lamentablemente ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero en este entonces es mucho más difícil o mucho más abierto en comparación, incluso cuando yo mismo era pequeño, hace unos cuantos años atrás. Yo recuerdo que en mis tiempos de niñez, uno definía si uno le gustaba a una niña, ¿cierto? Uno definía si la niña era la indicada con un famoso juego. No sé si ustedes lo jugaron en alguna oportunidad. Cortaban una florcita y empezaban pétalo por pétalo a decir: me quiere, no me quiere, me quiere. Sí, esa era la otra variante que existía, mucho poquito nada. O sea, lo quería, en esa versión del juego lo quería, pero la cantidad de amor variaba. Este juego que jugaba yo no, era me quiere o no me quiere. O sea, blanco o negro. Finalmente, si uno la flor probaba con otra porque le gustaba a la niña o al niño. Pero eso es en nuestros tiempos, en mi tiempo por lo menos, cuando era joven, sí existían las verdades absolutas. En este entonces no lo es. Vivimos un tiempo sumamente peligroso. Pero el tiempo en el cual el apóstol Juan está escribiendo esta epístola es un tiempo en el cual de alguna forma igual existían estas medias verdades. Y ya lo han visto con anterioridad.
había un movimiento que se había infiltrado en la iglesia de ese entonces, y en particular en la iglesia sobre la cual Juan era pastor, era el apóstol que dirigía. Y estas personas infiltradas de alguna forma decían ser ultra espirituales. Ellos tenían una impronta de ser mucho más importantes delante de Dios que los mismos apóstoles y que los mismos pastores que se habían levantado en aquel entonces. Y estos hombres empezaron poco a poco a levantarse en medio de los hermanos y empezaron a hablar blasfemias o herejías sobre quién era Jesucristo. Y es por eso que Juan comienza en la primera sección de la carta diciendo que lo que él vio con sus ojos, lo que palpó con sus manos tocante al verbo de vida, eso era lo que él iba a comentarle a ellos. Porque ellos tenían una cosmovisión de un Cristo que no era un Cristo físico, que no vino en carne. Eso es lo que estos falsos maestros estaban enseñando en la iglesia. Entonces, también estas personas tenían otras doctrinas. Las vieron también con anterioridad. Ellos decían que nunca habían pecado. ¿Recuerdan esa sección? Ellos decían que no tenían pecado. ¿Y qué es lo que explica Juan? Si ustedes dicen que no tienen pecado, son unos mentirosos. Entonces, esto es lo que se había levantado. Ellos estaban, de alguna manera, torciendo el crecimiento que el Espíritu Santo estaba dando a la iglesia en aquel entonces. Entonces, Juan escribe esta epístola, pero para él, para poder definir lo que es y lo que no es, lo hace en términos absolutos. Así como él me quiere, no me quiere. Así, absoluto. ¿Ya? No hay medias verdades, no hay plomo, no hay grises. Hay blanco o negro. Y es en ese contexto que él comienza, en esta nueva sección, a hablar acerca de un mandamiento. De un mandamiento que es antiguo, pero que también tiene algo de nuevo. A veces quizá pudiese confundirnos eso, pero en realidad no debéis hacerlo porque el mismo apóstol lo va a explicar un poquito más adelante. El mandamiento que él está hablando, sobre el cual él se está refiriendo, es el mandamiento del amor. Del amor. ¿Ya? Y esto no era novedad, por eso que de alguna forma Juan también dice que este mandamiento era antiguo. ¿Pueden acompañarme por favor a buscar Levítico, capítulo 19? Levítico 19. Levítico 19, 18. Levítico 19, verso 18. Dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo: yo, Jehová. Dios, en su manifestación en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, a su pueblo ya había hablado acerca de el amor que había que tener para con el prójimo. ¿Ya? Incluso esto es tan así, que en una oportunidad los fariseos, las personas que querían cuestionar la autoridad del Señor Jesucristo, le preguntan en una ocasión a él también: Jesús, dinos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entendiendo que Dios había dado muchos mandamientos. Entonces, él responde lo que aparece en Mateo 22. Busquen, por favor, Mateo 22, 36. Obviamente esto lo han escuchado muchas veces, pero igual es importante que podamos leerlo con nuestros propios ojos, ver con nuestros propios ojos qué es lo que el Señor Jesús responde ante esta pregunta. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 38. Dice así, Mateo 22, 36 al 38. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor Jesús nuevamente vuelve a repetir este mandamiento, que básicamente tiene que ver con amar al prójimo, al próximo, al más cercano, a tu hermano, como a ti mismo. ¿Quién encuentra que eso es difícil? El estándar que la ley nos muestra, que Dios nos muestra en la ley, sobre la forma en la cual nosotros debemos amar al prójimo es como a uno mismo, como a uno mismo. Y eso es una paradoja, porque la persona que cada uno de nosotros de manera natural amamos más en el mundo es a nosotros mismos. Gastamos nuestros recursos en oportunidades, ¿cierto? En cuidarnos nosotros, en agasajarnos, ¿cierto? ¿Quién nos ha dicho alguna vez, después de un mes de trabajo, un mes de hartas cosas, llega el billetón y dice, ya voy a darme este gustito, creo que me lo merezco, ¿cierto? Eso pasa porque obviamente el fruto de nuestro trabajo, y además el mismo Señor nos muestra por medio de Salomón en el libro de Eclesiastés que le es bueno al hombre disfrutar de aquello por lo cual trabaja. El punto es que de manera natural nosotros estamos tan embobados con autosatisfacer nuestras propias necesidades que la persona que más amamos somos nosotros. Somos nosotros. Podemos decir amar al resto. Podemos decir, evidentemente, amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, pero seamos sinceros, sin Cristo, sin que Cristo medie en nosotros, sin que la obra de su Espíritu Santo se lleve a cabo, la persona que más amamos es a nosotros mismos. Por ende, cuando Dios manda a que amemos al prójimo, a la persona que tenemos al lado como a uno mismo, nos está pidiendo algo imposible. 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 Sin Cristo es imposible. No se puede amar a alguien como a uno mismo. Porque la persona que yo más amo es a mí mismo, y yo no te voy a amar a ti como me amo. No te voy a amar porque es mucho, es demasiado. Entonces, si yo me amo tanto, no te puedo amar tanto a ti. Ese es un estándar increíble, increíble, increíble. Pero porque básicamente todos nosotros lo hacemos en función a nuestra autosatisfacción. Curiosamente, la sociedad hoy en día nos enseña que el problema de la gente es que se ama poco. Por eso es que los psicólogos están copados, ¿cierto?, su agenda por personas que tienen problemas de autoestima. Y el problema no es que tiene poca autoestima, el problema es que tiene demasiada autoestima y está tan ensimismado que no puede ver al demás, no se puede preocupar de los demás. Por eso que el mismo Dios dice que la forma en la cual tú tienes que amar al otro es como a ti mismo. Si tú amases a tu hermano, a tu prójimo como a ti mismo, créeme que sería un amor súper, súper grande. Y es ahí donde el apóstol Juan nos está hablando sobre este mandamiento nuevo, este mandamiento antiguo, que de alguna forma es nuevo. Nosotros conocemos normalmente a Juan como el apóstol del amor, ¿cierto? Oye, Juan, no, qué amoroso, Juan. Nosotros nos imaginamos a un abuelito tierno, ¿cierto? Cariñoso, venga para acá, hijito. Eso es lo que nosotros nos imaginamos cuando leemos a Juan en su epístola. Normalmente él utiliza un lenguaje como hijitos amados, queridos, y eso nos muestra el carácter que tenía Juan. Pero Juan siempre fue así. Juan siempre fue un abuelito cariñoso que amaba y cuidaba a su iglesia. Juan no era así. Y el mismo evangelio nos muestra a este Juan joven, aquel que junto a su hermano Jacobo le llamaban los Boanerges. Boanerges, porque eso significaba hijos del trueno, porque eran arrebatados. Ellos no eran gente dócil. Él y su hermano no eran gente que andaba apapachando, como nosotros nos imaginamos al Juan anciano, apapachando al otro. No, él no era así. Él era un hombre sumamente impulsivo. Ese era su carácter, era así junto a su hermano. Él era, incluso la Biblia nos muestra a Juan de alguna forma egoísta. Hay un relato que aparece en Marcos 10, 35 al 37, que no le voy a pedir que lo busquen, que nos muestra una instancia en la cual Jacobo y Juan se acercaron al Señor para pedirle un favor. Le dijeron, Señor, sabemos que tú tienes un trono en la eternidad, tú vas a reinar y vas a tener un trono.
Y lo que nosotros te queremos pedir como buenos discípulos tuyos es que tú sientes a uno a tu diestra y el otro a tu siniestra, no, a tu izquierda, a tu derecha y a tu izquierda, ¿cierto? Y Jesús le responde, ¿cierto? ¿Acaso ustedes no han entendido que aquí el que quiera ser el mayor tiene que servir a su hermano? Juan era egoísta. Juan quería estar al lado de Jesús y no le importaba a los otros 10 apóstoles. No importa que ellos estén donde sea. Yo quiero estar al lado de Jesús. Y muestra la misma escritura este Juan egoísta. También hay otra oportunidad en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, que nos muestra a Juan haciéndole preguntas al maestro porque había una persona que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús, pero no seguía a los discípulos. Él no era parte de los discípulos, pero estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús. Entonces Juan le dice: Señor, hay una persona que está echando fuera demonios en tu nombre y no anda con nosotros. Jesús le dice: no hay nadie que pueda hablar, que pueda echar demonios en mi nombre, que pueda después hablar mal de mí. Entonces Jesús lo reprende a Juan, diciéndole: oye, no seas proselitista, no somos tan solo nosotros. O sea, él de alguna forma está haciendo algo. Quizá en otra oportunidad vamos a explicar un poquito más qué significa esa situación en particular. Pero en rigor, lo que él le está diciendo es: no seas proselitista. No seas proselitista. Tenemos a un Juan entonces, egoísta, proselitista, y para la guinda de la torta, un Juan inmisericorde. Este sí, acompáñeme a buscarlo. Lucas, capítulo 9, versículos 59 al 54. Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 54. Dice así: cuando se cumplió... ¿Sí? Está bien. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Este era el amoroso Juan. ¿Qué quería? Estas personas samaritanas no querían recibirlo, porque recuerden que había un conflicto entre samaritanos e israelitas, ¿cierto? No querían recibir a Jesús y ellos: oye, ¿cómo no van a hacer este desprecio a Jesús, el Mesías, y a sus discípulos? Señor, ¿podemos pedir para que caiga fuego y los fulmine? Ese es el apóstol del amor. Ese es el apóstol que nos está, después de muchos años, nos está mostrando algo totalmente distinto a lo que su naturaleza le llamaba. Él nos está mostrando un mandamiento nuevo, un mandamiento que él pudo experimentar, que él pudo ver, que él pudo vivir y que lo transformó y lo llevó de ser una persona totalmente amargada, egoísta, proselitista e inmisericorde a ser llamado como el apóstol del amor. El amor. Normalmente Juan escribe, y vamos a ver en la epístola de Juan, que él escribe y siempre cuando va a cambiar de sección, él comienza diciendo hijitos, 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 amados. Que también una traducción mejor podría ser amados. Mucho más allá de hijitos. Es un cariño entrañable el que está demostrando con esa expresión. Pero eso no nace de Juan, como lo acabamos de mencionar, sino que eso nace de el ejemplo que él recibió de primera fuente del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que por favor pueda buscar Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Del verso 33 al 35. Juan, capítulo 13, versículo 33 al 35. Fíjense en estos pequeños detalles. ¿De quién aprendió Juan? Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros
no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan aprendió a amar como Jesucristo ama. El estándar que Dios había mostrado en la antigüedad era un estándar inalcanzable. Tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Mas el mandamiento nuevo que va a hablar el Señor Jesucristo es distinto. Si ustedes pensaban que era inalcanzable amar como a uno mismo, lo que viene ahora es peor. Lo que viene ahora es peor. El Señor Jesucristo dice, en un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Si nosotros pudiésemos de alguna forma, y no lo podemos, eso tiene que quedar claro, nosotros no podemos amar al otro como a nosotros mismos porque, insisto, el principio es que somos egocéntricos. Si nosotros pudiésemos amar al otro de esa forma, si pudiésemos lograr hacerlo, aún así ese amor sería no total. Porque en oportunidades nosotros tampoco nos amamos a nosotros mismos. Somos egocéntricos, pero en oportunidades no nos sentimos tan, o no nos queremos tanto, no nos queremos tanto. El estándar, el Señor Jesucristo lo sube aún más. Porque el amor que ahora el Hijo de Dios tiene que tener por su hermano, ya no es como a sí mismo. Ahora es como Jesucristo. Nosotros andamos tincados a veces, ¿cierto? Aparecemos con el pie izquierdo, como se dice, y simplemente ya, no sé, hoy día no te quiero tanto. De hecho, normalmente tenemos la concepción del amor en función a los sentimientos. Entonces, como los sentimientos en oportunidades son volátiles, andamos bien y ahí te amamos con todo el corazón. Pero a veces ando atravesado, me enojé con algo, por algo, y ya no te amo tanto. Pero el estándar que el Señor Jesucristo pone es mucho más elevado. Como Él nos amó. Como Él nos amó. El amor que Dios nos pide que nosotros tengamos por nuestro hermano es mucho más seguro que el amor que nosotros pudiésemos sentir por nosotros mismos y que proyectar de esa forma al que está a nuestro lado. Es un amor que no cambia, es un amor que no fluctúa, porque ese es el amor de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por ende, su amor nunca va a cambiar, nunca va a variar. Él nunca nos va a amar menos y después nos va a amar más. Él simplemente nos ama. Y ese estatus, ese amor es eterno, eterno, eterno. Entonces el amor que el Señor Jesucristo nos muestra en este nuevo mandamiento que le da a sus discípulos en aquella oportunidad, tiene dos implicaciones. La primera es que debemos amar a nuestro hermano como Cristo nos ama a nosotros. Nosotros. ¿Cómo Cristo me ha amado a mí? Y es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Cómo he visto la mano de Dios en mi vida? ¿Cómo he visto el amor de Dios para conmigo? Me ha perdonado de un montón de cosas, me ha salvado, me ha permitido en este tiempo que llevo caminando en su camino pasar distintas dificultades, pero de cada una de ellas el Señor me ha sacado victorioso, entendiendo que, como lo mencionábamos el otro día, somos más que victoriosos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso es lo que Él nos muestra, cómo nosotros debemos amar a nuestro hermano. Pero hay otro detalle. No tan solo como Él nos amó a nosotros, sino que también como Cristo le ama a Él. ¿Alguno de nosotros sabe cómo Cristo ama a su hermano que está al lado, que está al frente, que está cruzado? Ese es el estándar de ahora. Amar a nuestro hermano como Cristo le ama. Como Cristo le ama. Eso es lo que en definitiva Juan le estaba diciendo a estos hermanos en su primera epístola. Les quiero mostrar un mandamiento antiguo porque ustedes lo conocen. Ese mandamiento no se está refiriendo a amar al prójimo como uno mismo, sino se está refiriendo al mandamiento que ellos conocieron desde el principio, desde que conocieron a Jesucristo. Y ese mandamiento es: ama a tu prójimo, o sea, ama a tu hermano como yo lo he amado, como Cristo le ama.
Ese mandamiento está hablando. Ellos ya conocían porque habían oído el Evangelio, habían oído hablar del amor que Cristo demanda a sus hijos, ¿ya? Pero ellos no podían vivir ese amor. Porque nadie puede vivir ese amor. Y es por eso que Juan añade un nuevo elemento y dice que hay algo nuevo en este mandamiento. Ese mandamiento ustedes ya lo oyeron, pero hay algo nuevo. Y eso nuevo que tiene es que ahora ustedes pueden amar. Esa palabra nuevo no tiene que ver con novedad, sino que tiene que ver con 2.0, con una refacción de eso, de lo que ya estaba. Y lo que ahora nosotros podemos hacer es amar. Ahora nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos amar a nuestro hermano como Cristo nos amó a nosotros y también como Cristo le ama al otro. Ese amor es el que se explica en 1 Corintios cuando Pablo hace la oda al amor, ¿cierto? Que es tan conocida por muchos en el mundo evangélico y normalmente se aplica 1 Corintios capítulo 13 al amor romanticón, ¿cierto? En los matrimonios muy común que se recibe eso. Pero en realidad el contexto en el cual Pablo le está hablando a los corintios es en el amor que el hermano debe tener por el otro, aquel que está al lado. Ese amor que no busca lo suyo, ese amor que no se irrita, que no guarda rencor, que no se envanece. Ese amor es el que Jesucristo nos vino a mostrar y también viene ahora siendo cristianos, estando ya en luz, porque eso es lo que dice Juan en su epístola. Las tinieblas van pasando y la luz ya alumbra. O sea, las tinieblas que estaban en ustedes cuando no conocían a Cristo, poco a poco van menguando. Y la luz de Cristo empieza a alumbrar en nuestros corazones. Y cuando la luz de Cristo empieza a alumbrar en nuestros corazones, quiere decir que ahora nosotros ya podemos cumplir con lo que Dios nos demanda, porque el Espíritu Santo está orando en nosotros. No somos nosotros los que lo hacemos. El Espíritu Santo en medio de nosotros, que vive en nosotros, el que hace eso. Y ese amor es un amor entrañable. Ahora podemos amar. Antes conocíamos que Dios demandaba amar como el prójimo como uno mismo. Después sube el estándar a sus hijos, a nosotros, diciéndonos que debemos amar como Cristo nos ha amado. Pero ahora nosotros podemos vivir ese amor. Entonces, el llamado para nosotros, que Juan le estaba haciendo a la iglesia de aquel entonces, pero que también es súper atingente a nuestros tiempos, es que nosotros debemos amar a nuestros hermanos porque podemos hacerlo. Antes no podíamos hacerlo. Ahora lo podemos hacer. Y si lo podemos hacer, debemos hacerlo. El estándar que Juan mencionó, por favor, vuelva a 1 de Juan. Dice, versículo 8 del capítulo 2. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿En quién fue primeramente verdadero este mandamiento? ¿Qué dice el texto? Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Él. El ejemplo máximo, quien más ha amado a su hermano, a su prójimo, es el Señor Jesucristo. ¿Y en qué se traduce? ¿Cómo nosotros recibimos ese amor que Dios nos dio por nosotros? ¿De qué forma? Entregándose silentemente, sin hablar ninguna sola palabra, como oveja que enmudece, ¿cierto? Entregarse a la muerte por sus hermanos. Cristo se entregó a la muerte por ti y por mí. Ese es el amor que hoy en día, con el Espíritu Santo morando en nosotros, podemos vivir para con nuestro hermano. Podemos vivirlo ahora. Y debemos vivirlo de esa forma. Debemos vivirlo de esa forma. Ahora, ¿cómo yo, teniendo el estándar de Jesucristo, que Él se entregó hasta lo sumo, yo puedo vivir o sacar ese ejemplo y aplicarlo a ustedes? Por ejemplo, yo a ustedes a mí, a ustedes entre ustedes, cada uno. De la forma que Cristo lo hizo. De la forma que Cristo lo hizo. Hay cosas tan prácticas que nosotros podemos hacer que muchas oportunidades no las hacemos porque tenemos una concepción errada de lo que es la iglesia.
A veces pensamos que la iglesia es como un club social, como que hay gente que tiene un interés común que es Jesús. Y nos juntamos y lo pasamos bien, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros nos conformamos porque estamos en torno a Jesucristo y podemos vivir una vida religiosa de esa forma. Pero déjame decirte que el mormonismo no es muy distinto a eso. Los testigos de Jehová no es muy distinto a eso. Hasta el mismo catolicismo, bueno, el catolicismo no, es distinto, sí. Pero lo otro no. Ellos se juntan a hablar de Dios y de la religión y pueden estar en común. Y pueden tener una relación social. El amor que Jesucristo vino a mostrar no fue para que nosotros tengamos una relación social ni una relación religiosa entre nosotros. Es para que nos amemos como hermanos. Como hermanos. Somos una familia. Eso es lo que somos. Somos la familia de aquellos que han sido redimidos. Hoy celebramos el Día del Padre. Cada uno de los que estamos acá tenemos un Padre que está en los cielos. Y somos hermanos. Somos hermanos y debemos... ¿Cómo manifestamos ese amor que debemos tener el uno con el otro? Estando juntos, preguntándonos. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado tú? Conociéndonos, si no nos conocemos, ¿cómo nos vamos a amar? Jesucristo amó a sus discípulos, ¿y cómo estuvo? Durante un periodo aproximado de 3 años junto a ellos. Ese es el amor que Él pide de nosotros. Jesucristo conocía a sus discípulos completamente. Incluso es más, fíjense en este pequeño detalle. Jesucristo, cuando se encarnó, era Dios hecho carne. Él tenía todos sus atributos, que también lo revisaba hace un tiempo, todos sus atributos, pero de alguna forma Él no los utilizaba todos, pero los tenía todos. Y en particular, Él era omnisciente, es decir, Él sabía todo, Él conocía el corazón de todos. ¿Se acuerdan? Que la misma Escritura dice que Él no necesitaba que nadie le diera testimonio del otro, porque Él conocía el corazón de los hombres. Imaginémonos esto, Jesucristo es Dios, el Dios santo, el Dios que aborrece el pecado, que aborrece la maldad. Sin embargo, Él estuvo por un periodo aproximado de 3 años y medio con sus discípulos día y noche, sabiendo lo que había en su corazón. Él sabía que Judas le iba a traicionar, Él sabía que Judas robaba, Él sabía eso, pero Él era el Dios santo. Podía haberlo fulminado, podía haberlo matado de raíz, pero Él no lo hizo. Él conocía cuando Pedro estaba maquinando cortarle la oreja a Malco, Él después lo reprende, pero Él conocía eso antes. Él sabía que Él iba a fallar, Él sabía que Pedro le iba a negar, Él sabía todo eso, Él sabía que Tomás no iba a creer, que iba a ser un incrédulo. Y no tan solo eso, sino que quizá también, de hecho, no quizá, cada uno de sus pecados más ocultos que nadie conocía, Jesucristo estando con ellos, al lado de ellos, los conocía. Y aún así, Él les amó. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a amar así a nuestros hermanos. Somos una iglesia pequeña, somos una iglesia que por la cantidad de hermanos que somos, gracias a Dios, podemos tener esta relación más cercana, más entrañable. Y créanme que debemos tenerla porque somos una familia. Somos una familia que un Padre nos ha adoptado por medio de su Hijo Jesucristo. Y somos una familia que debe preocuparse el uno por el otro, servirnos el uno por el otro. A mí me da tanto gusto ver a mis hermanos cómo preparan todo esto con tanto amor, con tanto cariño. Ordenar la silla, después cada uno de nosotros se va, las sillas quedan ahí, nadie se acuerda de la silla. Pero aquí hay hermanos que con mucho amor, con mucho cariño, arruman la silla, la ordenan, la llevan a otro lugar, con mucho amor, cariño y con servicio. Esa es la forma que Jesucristo vino a mostrarnos. Él, antes de ser entregado en la última cena, ¿cierto? Aquel episodio que se conoce como la última cena, Él llama a sus discípulos, dice que se saca el manto, se lo pone en la cintura y le comienza a lavar los pies a cada uno de sus discípulos, sirviéndole a sus discípulos, se humilló para con sus discípulos. Ahora la pregunta es, si nosotros sabemos que ese mandamiento fue verdadero en Cristo, Él lo hizo. Y Él ahora nos ha dado por medio del Espíritu Santo la capacidad de poder realizar también eso, de poder amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, aquel que somos copartícipes de la salvación, somos copartícipes de la gracia. Pregunta, ¿amo de esa forma a mi hermano? ¿Me preocupo de mi hermano, de mi hermana? ¿Estoy atento a la necesidad espiritual, por cierto, pero también aquella cosa que es tan práctica, aquella cosa que es tan del día a día? También debemos preocuparnos de eso.
El mismo Santiago, el hermano de Judas y hermano del Señor también, dice, si un hermano viene contigo y tiene necesidad y te muestra su necesidad y tú le dices que el Señor te bendiga, eso no es amor para con tu hermano. El amor es práctico, es vívido. Y eso es también lo que Juan reclama y le explica a la iglesia en aquel entonces. Porque estos hombres que se habían infiltrado en la iglesia, que decían ser espirituales, no amaban a su hermano. No los amaban. Usufructuaban de ellos, pero no les amaban. No se preocupaban de ellos. Y es por eso que Juan, con el ejemplo de Jesucristo, le muestra a estos hermanos que ellos ahora ya pueden hacer eso. Y un sello distintivo de su cristianismo es que ellos aman a su hermano. Recordemos el mandamiento que leímos hace un momento atrás en Juan capítulo 13, que él dice que ama, ¿cierto?, a tu hermano como yo os he amado, así amad vosotros a vuestro hermano, dice. Pero después continúa el pasaje y dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En que tienen la teología correcta? ¿En que tienen la doctrina correcta? ¿Que son de sana doctrina? No, en que viven en amor. En amor, en amor. Cuando tú vives, tienes la doctrina correcta, tú vives la vida de forma correcta. No hay una separación entre doctrina y práctica. Y esto es lo que estos hombres habían hecho. Ellos decían, nosotros somos iluminados, tenemos la iluminación de Dios, pero vivían vidas totalmente desacordes a esa supuesta iluminación que ellos tenían. Él les dice, no, aquí no hay dualidad. Si tú tienes la doctrina correcta, si tú conoces a Jesucristo, tú vas a amar a tu hermano. Y si tú no amas a tu hermano, tú no te preocupas por tu hermano, tú no sirves a tu hermano, finalmente Juan llega a la conclusión de que tú odias a tu hermano. Así. A veces queremos sonar un poco blandos con estas expresiones que la Biblia dice, ¿cierto? A veces, y de hecho en oportunidades, el mismo Señor Jesucristo se refirió con algunas exageraciones a ciertas cosas. Por ejemplo, si tu ojo te da ocasión de caer, quítate el ojo, ¿cierto? Porque es mejor entrar al reino de Dios sin un ojo que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y eso es una exageración, pero tiene un principio fundamental y un principio importante. Pero en esta oportunidad Juan está diciendo, si tú no amas a tu hermano, tú no lo amas poco. A veces uno podría interpretarlo así, o sea, que en realidad el que no ama a su hermano lo ama poco. No, porque Juan está hablando de blanco y negro. Juan hace un paralelo en toda su epístola. Luz, tinieblas, verdad, mentira, ¿o no? Por eso también él hace esto como un extremo. O tú amas a tu hermano, o tú odias a tu hermano. Hermanos queridos, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, nosotros nos estamos odiando. Si no nos preocupamos el uno del otro, si no estamos juntos, si no tenemos este cuidado, lo que Juan está diciendo es que nos odiamos. Así de fuerte. Así de fuerte. Nosotros podemos cumplir con este mandamiento de estar cerca de Dios porque nosotros permanecemos en Cristo. Recordemos Juan 15, Dios dice, Jesucristo dice, apartado de mí nada podéis hacer. Si nosotros permanecemos en Cristo, nosotros verdaderamente vamos a poder amar a nuestro hermano porque estamos en luz. Y por ende también, como estamos en luz, como el Espíritu Santo mora en nosotros ahora, podemos cumplir con el mandamiento que Dios nos ha dado. Otra característica del verdadero creyente es lo que aparece también en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. Por favor, ahí mismo vean el versículo 10. Y dice algo acerca del que ama a su hermano. Permanece en la luz, o sea, el Espíritu Santo mora en él y le mantiene sujeto a Cristo y cumpliendo con este mandamiento. Pero también dice que en él no hay tropiezo. Si tú no amas a tu hermano o a tu hermana, tú le puedes hacer tropezar. El que hace tropezar a un hermano, no le ama. Hay blanco y hay negro. No hay punto medio. Entonces, por eso es que necesitamos desesperadamente estar reunidos a Cristo y que la luz de su evangelio nos resplandezca en nuestros rostros cada vez para poder de esa forma cumplir con aquello que Dios nos muestra. Nosotros si estamos en Cristo, amamos a nuestro hermano, no vamos a tropezar nosotros, pero tampoco vamos a ser de tropiezo para el otro.
Y es lo que Santiago dice también en su epístola, en Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero tú que juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Todo lo que Santiago le está diciendo a la iglesia acá en esta oportunidad es lo que nos muestra el accionar de alguien que no ama a su hermano. Murmura, le juzga y en realidad se está poniendo por sobre a su hermano y no junto a él. Nosotros tenemos una relación horizontal con nuestros hermanos. Son nuestros hermanos, estamos al mismo nivel. Por más tiempo que lleven algunos que otros, eso no importa. Estamos todos a la par, somos hermanos, tenemos que estar juntos en esto. No hay gente más importante. Aquel que se considera más importante está saliendo del lugar donde tendría que estar. Y está juzgando y ya se está haciendo juez, y no alguien que está bajo la ley, sino que alguien que está sobre la ley y juzgando a su hermano. Esto es lo que hacían estos hombres. Juzgaban a las personas, le odiaban. El apóstol Juan dice, ellos odian a su hermano. A ellos no le importaba al otro. Hay una historia muy bonita que cuenta después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, en una iglesia bautista en Suiza, en Suiza había muchos hermanos de distintas nacionalidades. Pero habiendo terminado la Segunda Guerra Mundial, cuenta la historia que entra a esta iglesia un hombre vestido con el uniforme nazi. Un soldado alemán. Cuenta la historia que cuando este hombre entra, hubo un hermano que era de Dinamarca, era danés, y al ver a este hombre con ese uniforme, dice que se paró inmediatamente y salió de la iglesia. ¿Cómo es posible que yo pueda compartir con este hombre que es soldado alemán, que tanto mal ha hecho toda Europa, que desoló nuestras casas, que desoló nuestras ciudades? ¿Cómo es posible que yo pueda compartir con él? Dice la historia que a la media hora aproximadamente, en el momento que estaba leyendo la escritura, el pastor, vuelve a entrar este hermano que había salido. Y en un momento oportuno en el cual en alguna iglesia se da la oportunidad, si alguien tiene que decir algo, darle alguna gratitud, en esa oportunidad dice que esta persona, este hermano que era danés, se levanta y dice, quiero agradecer a Dios. Porque hace un momento cuando entró este hermano con un uniforme nazi, yo sentí odio sobre él. Pero saliendo me di cuenta que si él estaba aquí, entraba con ese uniforme, no era para mostrar orgullo, sino en realidad para hacerse cargo de todo lo que su pueblo le había hecho, todo el daño que su pueblo le había hecho. Él entró con ese uniforme para recibir el perdón, y lo que él había sentido era odio para con él. Finalmente él concluye su oportunidad, su exposición diciendo, le agradezco a Dios porque Él salvó a un pecador como yo, pero también a un pecador como él. No puede haber odio entre nosotros. Y el odio se traduce también como en un desapego. Debemos ser cohesionados, somos un cuerpo, somos hermanos, debemos estar siempre juntos. Porque aquel que no ama a su hermano, usufructúa de él, solamente le odia. Le odia. El texto termina diciendo lo siguiente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 11. Y esto es lo más terrible, hermanos queridos. Primera Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
quien odia a su hermano, quien aborrece a su hermano, quien no ama a su hermano, está a ciegas. Está ciega. Aquí hay un detalle del texto que es bastante interesante. Dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Es curioso eso, porque cuando nosotros estamos en un lugar, por ejemplo de noche, y de pronto la luz se apaga, nuestra primera reacción no es seguir caminando, nuestra primera reacción es detenernos, porque lo primero que debemos hacer es orientarnos dónde estamos, para no tropezar, ¿cierto? Entonces apagan las luces, queda completa oscuridad y nosotros nos detenemos. Pero la necedad del que no ama a su hermano es tal que continúa avanzando. Dice, anda en tinieblas. Anda en tinieblas. Y continúa diciendo, y no sabe dónde va. No sabe dónde va. Si el amor de Cristo no está en ti, tú no sabes dónde vas. Y eso es terrible. Dice, porque en las tinieblas le han cegado los ojos. Proverbios capítulo 4, versículo 19, habla acerca del camino de aquellos que desobedecen a Dios, de aquellos que no tienen a Dios en su vida, aquellos que no han recibido la gracia de Dios. Proverbios 4, 19. Proverbios 4, 19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Amados hermanos, nosotros tenemos la bendición de haber recibido la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Cristo se entregó por cada uno de nosotros en esa cruz y nos dio la posibilidad de, por medio del Espíritu Santo, poder ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros podemos amar como Él ama. Pidamos, si no lo estamos haciendo, humillémonos delante de Dios y pidámosle a nuestro Señor que Él nos ayude a tener ese amor. Un amor que sobrepasa cualquier estándar. Un amor que llevó a Cristo a la cruz. Un amor que llevó a un padre a dar su hijo. Ese mismo amor es el que nosotros hoy podemos en Cristo dar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Amemos al Señor. Amémosle a Él y también amemos a nuestros hermanos. Inclinen su rostro para que oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te doy por tener esta nueva posibilidad de predicar tu palabra, entendiendo primeramente que tu voz, tu verdad, tu voluntad, al primero que afecta es a mi persona, Señor. Permite, Padre amado, que tu palabra penetre en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo encienda en nosotros un deseo genuino, un deseo sincero de poder amarnos los unos a los otros, como tú nos has amado, que nosotros podamos demostrar ese amor entrañable que tú tuviste para con nosotros al aquel que tenemos al lado. Que no miremos lo malo en el otro, sino que siempre con el deseo de corregir, de animar, de exhortar, nunca de juzgar, Señor. Que podamos, Padre amado, ir creciendo en humildad para contigo, en humildad para con nuestro hermano, pero por sobre todo en un amor genuino, en un amor que se traduce en un amor práctico, no un amor de intelectual, un amor de boca, sino un amor de acción. Que podamos como iglesia ir creciendo cada vez más en eso, Señor. Gracias porque ese amor nos lo ejemplificaste en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque si alguno de los que está acá esta mañana no ha recibido ese regalo, lo puede hacer, reconociendo su condición de pecado, reconociendo de que no puede amar como tú nos has amado, pero que pueda haber ese amor tuyo que tú manifestaste hace miles de años atrás en una cruz por medio de nuestro Señor Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo pueda convencer de pecado, justicia y juicio, y que de esa forma también podamos volvernos a ti. Gracias, Señor amado, te doy en el nombre de nuestro Señor Jesús.